Hoy la Iglesia Universal celebra la manifestación de Dios, del Dios eterno, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Hoy la Iglesia en el mundo entero, la Iglesia Universal, estoy hablando de la Iglesia. Tenga en cuenta que estoy hablando de la Iglesia, no de cualquier kiosco, estoy hablando de la Iglesia. Celebra en el mundo entero la doctrina de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, hoy nos unimos los romanos por su lado, anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas, todas estas denominaciones nacidas de la Reforma que permanecieron en la catolicidad de la Iglesia, celebramos la doctrina de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios único y verdadero. Un solo ser dividido o manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la Iglesia, esta es la doctrina de la Iglesia de los primeros siglos. Es la doctrina verdadera. No tengo tiempo hoy, porque hoy voy a ser breve, pero no tengo tiempo de explicar cuánto se luchó. Lo que nos narra la historia de la Iglesia, de lo que se luchó para sostener esta preciosísima doctrina, de gente, mártires, de exiliados como Atanasio de Alejandría, que fueron exiliados por emperadores arrianos. ¿Qué es un arriano? Una secta de la Iglesia de los primeros siglos que negaba la doctrina de la Trinidad y que Cristo era Dios verdadero. Y al final la doctrina verdadera prevaleció y todos los verdaderos cristianos somos triunitarios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como tres personas distintas, pero un solo Dios único y verdadero. Esto lo creemos todas las iglesias cristianas verdaderas, todas, incluyendo aquellas que no tienen catolicidad. Creen, son cristianos porque creen en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios único y verdadero. De hecho, hasta la iglesia más alejada del catolicismo, pero que permanece cristiana por misericordia de Dios, es capaz de definir que aquellos que, llamándose cristianos, no aceptan esta doctrina, de calificarlos como no cristianos verdaderos. Para que usted tenga una idea de la importancia de la doctrina de la Santísima Trinidad. Fíjate que cuán importante es esta doctrina. Y es la que nos hace católicos. Porque Atanasio, en el credo, cuando compuso la doctrina de la Trinidad a la perfección, dice Atanasio en el cuarto siglo de la Iglesia, que todo aquel que se adhiera a la doctrina de la Trinidad es católico, y que esta es la fe católica original. De tal manera que aún aquellos creyentes que les molesta la palabra católico, aquellos creyentes de grupos y de grupúsculos cristianos, vamos a decirles así, evangélicos, como se llamen, aquellos que todavía detestan la palabra católico, llevan en sí las marcas del catolicismo cuando se adhieren a la doctrina de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios verdadero. Pueden negarse el nombre, pueden odiarlo, pero creer en la Trinidad nos convierte en católicos. Esa es una realidad muy grande.
Le apagué esos ventiladores porque quiero que me escuchen muy bien lo que les voy a decir. En el mundo, hay muchas cosas que alborotan y que las utiliza el diablo para apartar al creyente de la iglesia. Y aunque usted no lo crea, el Mundial de Fútbol es una de ellas. Así que pare muy bien la oreja. Hay muchas cosas que en sí son buenas, pero que el enemigo las utiliza para apartar al pueblo de Dios de la Eucaristía y de la palabra. Otra de ellas es el día del padre, el día de la madre, el día del abuelo, el día del perro, el día de quien sea. Lo hacen en el domingo. Tiene que ser en el día del Señor. Y estas cosas, óigame bien, estas cosas que son buenas en su esencia, son utilizadas por el maligno para apartar al cristiano de la palabra y de los sacramentos. Porque si el enemigo consigue apartarte a ti de la palabra de Dios y de los sacramentos, ha logrado una gran victoria. Tenga eso muy en cuenta. Ha logrado una gran victoria, un gran triunfo. Pero repito, las cosas en esencia no es que son malas. Pero yo te voy a dar a ti, aquí hoy, te voy a dar la clave para que como cristianos podamos disfrutar todas las cosas buenas sin tener, oiga bien, sin tener que apartarnos de los mandamientos de Dios. Oiga bien, quiero aclarar algo. Quiero aclarar que las cosas que yo acabo de mencionar no son malas en esencia. Pero todo aquello que a ti te deje o te lleve a faltar algún mandamiento de la ley de Dios se convierte en malo. E inclusive se convierte en idolatría, que es un pecado mortal que daña la fe del creyente. Por ejemplo, yo soy claro y práctico con el pueblo de Dios. Si yo hoy no vine a la iglesia por quedarme viendo el juego de Argentina, yo he caído en idolatría porque he puesto eso primero que Dios. ¿Aló? Uno tiene que ser claro y enfático con estas cosas. Muy claro y muy enfático. Si yo hoy no vine a misa por quedarme celebrando una parrilla porque es el Día del Padre, yo puse eso como un ídolo en mi vida y lo puse primero que a Dios en mi vida y me convertí en un idólatra. ¿Aló? Y Dios no bendice los idólatras, al contrario. La idolatría es una cachetada a la santidad de Dios. La idolatría es detestada por Dios hasta el punto que muchas maldiciones que vinieron sobre Israel fue precisamente porque ellos se volcaron a los ídolos. Y acuérdate que ídolo es todo aquello que usted pone primero que las cosas de Dios o que a Dios mismo. Entonces yo te voy a dar brevemente, como voy a ser breve, te voy a dar la clave para que usted pueda disfrutar todo lo que Dios nos quiera dar, y usted lo pueda disfrutar sin tener que faltarle a Dios, sin tener que ofender a Dios y sin tener que quebrantar los mandamientos de la ley de Dios. Y que lo que hoy voy a decir, usted se lo transmita a aquellos que a esta altura no entienden todavía que el domingo es el día del Señor y que es un mandamiento de la ley de Dios que tiene que ser guardado como cualquier otro de los 9 restantes. ¿Cuántos están aquí todavía? Le voy a poner este ejemplo. Es lamentable, es muy lamentable, ya vamos con la clave, pero es muy lamentable, es sumamente lamentable que los cristianos de hoy en día, los católicos verdaderos reformados,
como nosotros, anglicanos, luteranos, en fin, los que nacemos de la Reforma y de la renovación de la Iglesia de Cristo, es tan lamentable que en esta época, en estos tiempos, se haya caído en desuso guardar el día del Señor como Dios lo ha demandado. Te voy a poner este ejemplo. Hay un personaje inglés, anglicano, deportista, ¿cómo se llaman los deportistas olímpicos? Bueno, un deportista olímpico, ganador de récords mundiales en esto de las Olimpiadas, que hasta le sacaron una película que se llama Carrozas de Fuego. Este personaje era un cristiano de los cristianos de verdad, de los cristianos que entienden los mandamientos de la ley de Dios y que saben la importancia que tiene guardar esos mandamientos y que no van a decir, bueno, yo no importa que hoy no vaya, porque como hoy juega Brasil, voy el otro domingo. Ese tipo de cristianos majunche, ese tipo de cristianos no son los cristianos que nosotros queremos formar aquí. A mí me puede llevar la vida entera, pero ese es el tipo de cristiano que yo quiero que aquí se forme. No cristianos cachilapos, no cristianos wisiwashi. Queremos cristianos verdaderos, cristianos firmes como el caso que te voy a contar ahorita. Este personaje olimpista, vamos a llamarlo olimpista, no sé, del siglo pasado, esto fue en el siglo XX, le tocó una competencia un domingo y él dijo que el domingo es el día del Señor y es para la adoración y que él no iba a competir el día domingo. Yo después te doy el nombre completo. Solo recuerdo que la película que le sacaron en los años 80 se llama Carrozas de Fuego. De fuego. Entonces él dijo que era el día del Señor y que él no iba a trabajar el día del Señor porque se consideraban como son deportistas profesionales, por ejemplo, los que están jugando fútbol ahorita se consideran profesionales porque se viene siendo como un trabajo para ellos, de eso viven, etcétera, etcétera. Pero él dijo que el domingo es el día del Señor y yo no voy a participar. Pero era un día muy especial porque inclusive el rey de Escocia del momento iba a estar presente y fue bastante presionado por las autoridades deportivas para que participara en la competencia y él se negó. Entonces, él se negó. Entonces el rey de Escocia, que podía estar presente ese día, le hizo una llamada personal a este personaje y le dijo que lo hiciera por él, que él era el rey de Escocia, que participara, que eso no importaba, que participara de la competencia. Y este hombre le dijo, yo tengo un rey superior a usted que obedecer y que complacer. Lo siento en el alma, pero cualquier otro día yo le hago la competencia. Y no lo hizo. Eso se llama un cristiano. Eso es un cristiano de verdad. Es alguien que sea capaz de decirle que no a quebrantar el mandamiento de la ley de Dios. Esos son los cristianos que hoy en día no tenemos. Esos son los cristianos que adolecemos hoy en día. Y por eso no ganamos el mundo para Cristo. No ganamos la ciudad para Cristo. Lo que hay es puros grupos majunches, puros grupos cristianos sin que no saben ni dónde están parados. Los que están cosechando lo que no les corresponde a ellos cosechar. Eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Aló? Es tanto así que usted va a cualquiera de estos grupos que te estoy hablando, que están ganando la ciudad, que están ganando a Venezuela, que están ganando mucha gente, y usted le sienta a un líder de ellos y le dice, explíqueme la doctrina de la Santísima Trinidad, y no se la va a saber explicar, porque no saben dónde están parados. Usted agarra a un estudiante de catecismo de nuestra parroquia y le pregunta la doctrina de la Trinidad y se la dice de cabo a rabo, de punta a punta, se la dice completita. ¿Aló? Ese es el detalle. Eso es lo lamentable que estamos viviendo en nuestra época.
que no tenemos esta clase de cristianos que no comprometen lo de Dios por ninguna bagatela de este mundo. Yo le decía a alguien hoy, al diácono Juan, yo le decía, ajá, y si no venimos a la iglesia por quedarnos viendo un juego de fútbol, ¿qué satisfacción espiritual nos trae eso a nosotros? ¿En qué me llena mi alma y mi espíritu eso? ¿En qué? Si se puede saber. ¿En qué me puede beneficiar a mí eso? ¿Ah? En nada, chico, en nada. ¿Ah? Como le he dicho yo a algunos, ni que fuera Venezuela, ¿ah? Ni aún siendo Venezuela, que es nuestro gentilicio, podemos aceptar eso para faltarle al día del Señor. Y eso tenemos que transmitirlo. Los padres que están aquí, que tienen hijos jóvenes, adolescentes, niños, usted tiene que enseñarle. Hay dos cosas esenciales que usted tiene que enseñarle, que dice la Escritura que nos responsabiliza a nosotros como padres. Nos da la responsabilidad de que le enseñemos a nuestros hijos los mandamientos de la ley de Dios, de que se los escribamos en las puertas de las casas, de que por donde quiera nuestros hijos aprendan los mandamientos de la ley de Dios, mediten en ellos para ponerlos en práctica. Y a veces nosotros como padres somos condescendientes con nuestros hijos que no quieran venir a misa o que no quieran guardar los mandamientos de la ley de Dios, y los dejamos quietos porque total, bueno, mi muchachito yo no lo voy a obligar a que venga para la iglesia. Muy bien, tampoco lo obligas a estudiar. Si él no quiere estudiar, pues que no estudie. Si él no quiere hacer el bien, que no lo haga, no lo obligue. Si él no quiere aceptar que debe estar en casa antes de las 12 de la noche, pues tampoco se puede obligar. No se puede obligar en nada, ¿verdad que no? ¿Aló? No, si él quiere meter en la droga, usted no puede obligar a que la deje, ni le puede decir. Si él quiere hacer cualquier cosa mala, usted no lo puede obligar. Porque si usted no lo puede obligar para que venga a la iglesia, usted tampoco lo debe obligar para que haga cualquier otra cosa que es inferior a venir a la iglesia. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted cree que yo he escuchado eso? Yo he escuchado eso. Yo no lo voy a obligar. Y entonces... pero ¿y si te deja el liceo? ¿Tú lo dejas que él te deje el liceo? Si él dice que se va 3 días de farra con unos amigos y que no te va a dar cuentas, tú no lo vas a obligar. O si lo vas a obligar a que tiene que darte cuentas. ¿Aló? ¿Cuántos están acá todavía? Ay, es que ya él es un adolescente. Ese muchacho ya está grande, ¿cómo hago yo? O sea que tu autoridad se perdió cuando el muchacho le salió barbita, etcétera, etcétera. Ya se perdió entonces la autoridad. Yo no sabía eso. La autoridad del padre sobre el hijo, sobre la hija, es mientras vivan bajo su techo, bajo su cuidado y protección. Tienen que estar bajo la autoridad de su padre y de su madre. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y bueno, hay que enseñar a nuestros hijos cosas puntuales en lo de Dios para que crezcan bien y para que en la eternidad estén a tu lado sirviendo a Dios en el nuevo mundo que viene para nosotros. Anote bien eso. Anótelo muy bien. Cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos desde ya. Hay que enseñarles a guardar los mandamientos, a guardar el día del Señor. Enseñanzas como que tienen que devolverle el diezmo a Dios. Eso tenemos que enseñárselo desde chiquitito. Hay que enseñarles esa verdad porque van a proteger su vida. El diezmo va a proteger la vida de mi hijo, va a proteger el futuro de la finanza y de que a mi hijo le vaya bien. Eso es lo que a usted como padre tiene que interesarle. Si es que usted cree lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted no cree lo que dice la palabra de Dios, sinceramente estamos perdiendo el tiempo. Hello. Anotemos bien claro esto. Anotemos muy bien esto. Porque somos responsables por nuestra vida y por la de nuestros hijos. El padre de familia es responsable por su hogar porque es el sacerdote de su casa. Y es responsable hasta por la vida de la esposa. No solamente por los hijos, por la de la esposa es el responsable ante Dios de que la esposa esté bien sumergida en las cosas de Dios, igual que los hijos. ¿Aló?
Que no se nos olviden esas notitas que hemos recibido. Que no se nos olviden, hermanos y hermanas. La clave, y terminamos. Hoy vamos a salir temprano porque tenemos una reunión. Y hoy vamos a salir temprano. ¿Cuál es la clave? Mira, Monseñor, quiere decir entonces que nosotros vamos a vivir como ermitaños. Si quiere, mándenos a hacer un monasterio y nos metemos todos a vivir allí, Monseñor. ¿Aló? Ojalá y pudiera. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea y eso tampoco es lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es que mientras usted ponga a Dios como lo primero en su vida, lo que venga por añadidura y se pueda disfrutar, que se disfrute. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. San Pablo dice, Dios nos da todas las cosas buenas de esta vida para que las disfrutemos. ¿Escuchaste eso? Todas las cosas buenas de la vida, Dios nos las da para que las disfrutemos. Dios nos da muchas cosas para que podamos disfrutarlas. Dios le da a su pueblo muchas bellezas, le da la belleza de la música, le da el deporte, le da los estudios, le da la amistad, le da el compañerismo, le da la tecnología bien aplicada que también se puede disfrutar. Muchas cosas buenas se pueden disfrutar, inclusive el bendito mundial de fútbol de que les hablé del principio, se puede disfrutar mientras no se coloque eso primero que a Dios. Entonces, ¿dónde está la clave o el secreto? En que mientras Dios esté como lo primero en nuestra vida, tenemos licencia para disfrutar sanamente lo demás. Y fíjate, si no es así, que al mismo San Pablo a los romanos les dice, si el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Escuchaste que hay un con Él condicional? ¿Cómo no nos dará también con Él? Yo quiero que usted diga conmigo hoy, con Él. No, eso no se oyó. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas para que las disfrutemos? Repito, ¿cómo no nos dará también todas las cosas para que las disfrutemos? Y tercera vez, ¿cómo no nos dará también todas las cosas para que las disfrutemos? Es decir, mientras Dios esté allí, mientras Cristo sea lo primero y yo no tenga que sacrificar nada de lo de Dios, podemos disfrutar de las cosas buenas que Él nos da para que las, redundo, disfrutemos. Concluyo diciendo que hoy la Trinidad nos invita a ser familia, nos invita a estar en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero, nos muestra que podemos ser familia, nos muestra que podemos vivir en comunión y nos muestra también, hermanos y hermanas, nos muestra que Dios es familia, que Dios quiso habitar en familia y Él quiere que nosotros habitemos en familia, pero una familia completa, una familia eclesial, que seamos familia todos, una sola familia, porque Dios es comunidad, Dios es familia. Por eso en la iglesia, en Cristo y en el Evangelio no hay cabida para el individualismo y mucho menos para el egoísmo. La Trinidad nos enseña a saber vivir bien en comunidad, teniendo en común todas las cosas, y Dios nos ayudará por su gracia, si se lo pedimos, para vivir en familia, y nos ayudará para vivir en comunión los unos con los otros y primeramente con Él. Y la Eucaristía de hoy tiene que reflejar eso, que somos